Al principio era introvertido. Luego ya cuando ya conocía a la gente ya era más abierto. Lo cierto es que tenía un humor un poco inglés. Cuando ya lo conocía la gente te vacilaba de una manera inglesa, sí. Conmigo la relación que teníamos era, bueno, que él era como muy protector, ¿no? Batzuk ez daute serioa zela taula, ez? Bueno, serioa, nik ez dakit. Igual orain perspektibarekin igual lotxatia esango nuke. 13 hilabete zarrago zan, eta, bueno, ja, 4-5 bat urteako ni beha baino handiago nintzen. Eta, bueno, hor, xestrak izatezian, ba, ni handiago, beha baino bizkaurrago igual batzutan, beha baino... Eta beha marizi gehiago zaukan, eta, bueno, beti izatezian tropatxoak, eta zea, eta olako kontuak. Eta gero, eskutira hasi zian, eta maestria ustek izan zuen, eta arek delineante. Polita da, ni neurire dibujua eta asko gustabiltzen zat, eta hortze. Baina, nik ustetan baina hasi zanean eskutian pixkat aldrebestu intzala. Ikasteko bertxikon gustatzen. Eta oso gaztetatik 14 urteako ja behakuntzan lan bila, eta hasi zan lanin oso bisila ezan beha, animalizalia, beti gaztetatik txabola bat eukizun, bere animaliekin, baratzekin, bere txakurra horrekin. Saskibaloian buru belarri 14 urtetik sartu nintzen ni, eta ja giro desberdina zian. Ez ginean hainbeste behar etortze zen, Saskibaloi partiketa ikustea, eta hola, baina ez genuen hainbeste hainoko harremana, jende desberdinekin ibitzi ginen. Goizo politika hori asko zebilen orduan, baina geuk nola ez genuen hortan ezer ibiltzen, ez ginen asko jabetzen. Baina itxura da ez dioni hori biltzen, ez dakit. Gero ja pelitxoekin gehiago hasi nintzen, baina espetxeratu zebenin, da, bueno, harremanak gure arteko ez duzten orduna hasi zen. 18 urtekin atxilotu zeben, etxea etorri ziren, bere bila. Ni ordun ez nintzen etxien, baina, bueno, izugarri izan zen. Eta atxilotute eman zeben, torturauta. Izugarrizko tortura jasan zituen. Eta beak ama izate zion beti, berriz beak olaku pasea baino hiltzin nahi jozula. Eta, bueno, gero egun batzuk ospitalin euki behar zintzeben, eta egon zen espetxera dute, nun nontzan, are martutene eta gero zorian, intzitun hilabete batzuk, eta gero utzi zeben libre. A mí me dijo, no voy a ir a casa a dormir esta noche, ¿no? Entonces ya más o menos sabías, ¿no? Pero ya no fue esa noche, ya no fue más, ¿no? Para mí fue un flash, ¿no? De verlo de vacaciones, ¿no? Tan normal con nosotros y eso, y de repente no entendía nada, ¿no? Como que se ha tenido que ir, que les siga la policía, ¿por qué? Me hizo el comentario de que no, del cambio de empresa, como que diría, y eso, y que yo no iba a tener noticias de él en tiempos, o sea, en meses que no iba a tener noticias. Goizeko 5:00 telefonua. Eta nire gizone jaiki zen. Eta itzein bertzuna, eta etorri zen kuartoa, eta esan nion, zein zan? Dionintzako zen. Eta dioni jutzein zilean, da dioni telefonua itzein guzun, da nik ez dakit aitea beak ze pentsako zuen, baina nahi itzien ezer ezan, da nik ez nion galdetu zehat izan, zer zan, dioni atze horian sartu zen, eta gero gozaldu eta ertentzun, uste zala,
eta ja etzan etxeare jotorri. Denbora batea pelotxok ikusita egori nola zeon da, bueno, erabakizun ja iparralde alditea. Bestaldea pasazanean, handiko zein zion telefonotik. Baina nire ikzona etza jartzen telefonoa. Ez zuen hitzeiten. Nik usten dut gero, gertauzana gertauta, beak ere atiak damuak ikozula. Lehenengo 2 urtek esan da bezala Nikola Zeilek izan zin, 3. urte izan zen, 83ko urte hori Gale orduan hasi zen. Ja, gogorro, zoe sartu zanin, zoek ipikizun ja Galo hori martxan, eta orduan Galo hori hasi zanin, ere elkitan mordo bat egon zen. Indarkeria, indar parapolizialak eta ibiltzen ari ziren, eta oso momentu gogorrak bizi genituen bai. Behonet trenbidin itezun orduan pelitxo lana, trenbidetan, eta Galek atentau bat egin zunen, beha antzeon lagunekin, eta bere lankide bat hil zeben, Leiba. Seguíamos sin entender nada, ¿no? Teníamos a mi hermano en el otro lado, ¿no? Todos los días oyendo noticias que han matado a uno, que han matado a otro, ¿no? Del GAL y esto, y con mucho miedo, ¿no? Y de repente eso, pues llamadas del trabajo de un hermano que, oye, que han venido y cuando salíamos se han llevado a este. Luego el otro. Ni banekien atxilotu behar nindutela. Azken, gero ere, Rafa joan baino, iparraldera joan baino lehen egon ginen oporretan, egon nintzenarekin oporretan, askotan ateratzen nintzenarekin, hola, parrandan eta hola, badakit, etorriko dira, zerbait garai hartan zen normala. Dani, bueno, tira etorriko dira eta hola ez. Baina, ez nuen uste, 7 egun pasako nituela komisarregian, beste anaiak ere atxilotuko zituztela. Y mi madre ya se rompió y le dio como un ataque, ¿no? Como de ansiedad. Y le llevamos a la cama y bueno, ahí empezó que se quería morir, que ya no podía más. Y yo, no sé, o sea, yo tenía entonces 16 años y yo no sé de dónde esto, pero sacaba fuerza, ¿no? O sea, yo también me quería morir, ¿no? Porque no entendía nada, o sea, veía a toda la familia ahí, ¿no? Detenida, el otro en el otro lado, y le decía, no, tú tienes que vivir porque ellos tienen que salir, ¿no? Tienen que salir y tenemos que seguir aquí, ¿no? Askok badutela nik baino gehiago kontatzeko, nik ere badut, baina ez dakit, gogorra da horretaz, nahiz eta urte asko pasa, bueno, noizbait, behin bati esan nion, zerbait egin nahi baduzue torturaren kontra deitu komisaldegitik pasatu diren, azken urte hauetan pasatu diren guzia Gaztelu plazan edo, eta orduan ikusiko duzue, benetan, ze sufrimentu da egon den, ez, bai? Pues al día siguiente, a los 2 días, cuando se levantaba, igual se iba ella al baño, yo me iba a la ventana de la cocina, hacía una L así, y entonces decía, si va a abrir la ventana para tirarse o lo que sea, porque yo tenía mucho miedo a que se suicidara, ¿no? Entonces yo decía, yo saldré, o sea, que me vea a mí y le intento convencer para que no... Y eso yo lo recuerdo con mucha angustia.
que Herri Batasuna condene un crimen y el tiempo se encargará de esclarecer quiénes son los responsables de este crimen. Hasta el momento hay una reivindicación, que son los comandos autónomos. Zalantzari gabe oso kolpe gogorra izan zen hori. Ni gogoratzen naiz nola bere gorpua zegon diputazioan, eta zegon Damborenea. Ni hurbildu nintzen, noski, eta Damboreneak oihukatu zitaten. Zu zara, tú eres el responsable de todo esto. Nik erantzunien, ez da momentu egokiena. Hau eztabaidatzeko nahi bedu, beste momentu batean eztabaidatuko dugu. Policía, salga del coche. Kotxetik atea zitzen eta komisaria. Zeituan. A ver, el comando, la cita, noiz nakan cita, etorri zidan polizia esanez, a ver, etxea deitzeko, esanez, Donosti neola, lagun baten itxen, estadun zeola, eta etxeola ondo, eta berarekin gelditu ernula. Eta esan txen, tu, en casa como hablas, en castellano o en vasco? Anik esan itxon, en vasco. Pues cuidadito con lo que dices, porque te vamos a grabar todo. Eta, pistola bat ola jarrita, etxea deitu hasi ziren. Baina nire itxen, moskeatu inituan pixkat. Zer raro, gauza rarua, no? Guri esan ez, da hau... Zer, lagun batekin, ez tala etorriko, pixkat moskeatu inetuan, nire gurasok. Da, gero alako batian, jonituan komisaria, Donostia, ni atxiluta nengoen. Nire izena, Rosa Jimeno, eta, no, aquí no hay nadie con ese nombre. Orduan, pasanan ateatzakon, nire aitak ikusi zin nire kotxia antzeola. ¿Cómo que no? Si el coche... No, aquí no hay nadie de... Eta, claro, orduan ja zituan pixkat... Ja, nire aita komentzitu hau detenuta dago. Lehenbiziko egunetekan, golpeek, nuiz nahi, paeta kontra bota zienen, gero golpek arpegin, danian, baita ere egin ziren bainera intzienen, intzien, gerriti gora erropa kendu ziren, eta orduan bainera intzien. Eta momentu baten kornortea pixa jun zitzaidan. Eta pixatola ja zean egolen, aitu nilen izale, para, vamos a estar un rato que descanse, y, bueno, baina bai, gero baita ere intzien elektrodok, gero kirofanua de bai, gero poltsa de inzitzien, eta gero listinekin de golpek, bueno, tortura danetikan. Amenazak intzien hilobakin, gara hirtan txikila zan, zazpi bat urteo, esaten ziren, tú tienes un sobrino, ¿no? Y, sí. Pues, cualquier día de estos,
porque va a la ikastola y sí, pues cualquier día de estos, al ir a la ikastola igual le pilla un coche. Eta, claro, ni horrek oso mina handia inzitian. Golpe baino gehiago, porque esaten nire hiloa ze kulpa daga. Inber balin badien nahi itia, baina hiloa pakian ustia, no? Eta horrek utzi zitzean, ja, nahiko gaizki. Ja, esaten ja, inportikan ez zait hemen itiena, o nahi duen itia, o, porque ja, horrekin neon buruan, eta bestikan, enekoan. Eta gero Donostin, zita nahi zuela, ez naukala zitikan. Ez naukala eta, karo, telefono bat bilatu zitzien. Eta esan txien, telefono hau nua da, esan txien, de unos amigos. Esto es de Francia, ¿no? Este número y... Sí, claro, esan txien, entonces, ¿qué son estos los que tus amigos, los de la cita? Eta esan ditzen, bueno, es un amigo, eta, claro, atein zitzien, dana. Nola gelditu nintzen haikin, halako egunetan, behako nea etortzeko, eta orduan deitua zin zitzien de. Deitua zin ziren, esateko, halako egunetan honea etortzeko, eta hoi, Pasaiko portura. Beti bezala iriki genuen taberna, eta hasi izan goizian goiz, jende baino berezia etortzen. Hasi izan herriko jendea etortzen, eta nik beti esaten nion batei, ez dakiz gertatzen den, baina jende pila dabil, eta bai plazan ere bai, esan ziaten. Bai gogoratzen dut, hor ilunpean, batean arraro egin zizaigun, sarreratik, plaza sarreratik, ez dakit 14 gizonez, bueno, gizon, ez dakit gizon emakume, baina 14 bat edo, izugarriak, hori bai, oso altuak, oso ondiak, eta danak zeramaten gauza berbera, ez? Eta zan, kiroletako poltsa handi horiek, basegoa, eta egia da, halako denak isilik gelditu ginen, gauza berezi bat bezala zen ordu honetan, hainbesteko taldea, bai, genikin arrantzara juten zala jendea, baina oso arraro intzi zaigun, denak batera, please, please, horrela, poltsa handi haiekin, eta inongo beraien artean ere isilik, gero jakin genuen benetan zeintzu ziren, eta zertzara maten poltsa horietan. Zita eta dana jarri gendunen, ni komisarin nagola, nire beraiekin pasatzeko paseira, eta hanzitzauden kriston movimentu, kuarto bat nengoeni, eta arma pila bat zitzauden. Kriston arma jo handi bat, dana arma beteta, eta polizia guztik, dana batea, bestea, arma kartzen da hori. Eta nire esaten, hostias, hau, hemen, oinbeste zehata esan itxean poliziaia, oinbeste armak zertako bertzituen, atxilotu inbehar balin bazituen bakarrikan, zertako bertzituen oinbeste eta, no te preocupes, que los vamos a detener a todos. Esto es por precaución. Es un operativo que se organiza desde el Ministerio del Interior con abundancia de medios de toda clase, para cogerlos, por ejemplo, vivos,
con medios de toda clase, y que se prepara pues, seleccionando todos los pasos que hay que dar y las personas que los tienen que dar. Cuando estábamos a la altura del Cabo Leiguer, en Hondarribia, hacía mar a mar. Y en un momento dado nos íbamos a las rocas y no veíamos el faro de Pasaia. Y me acuerdo textualmente, palabra por palabra, que dije, si en 10 minutos no vemos había neblilla, o nubla, o lo que sea. Si no vemos en 10 minutos el faro, nos damos la vuelta. Y bueno, vimos, pero no el faro, lo que vimos fueron dos buques que estaban fondeados en el exterior. Y con las luces de los buques nos guiamos. Komisaritik atea ziren, kotxe batean sartu, eta Pasaia. Eta gero Pasaitikan, beste portutik batetik, bestea pasa ziren, txalupa baten, beraiek, eta nahi eraman ziren, gelditu ginen tokin. Pasaiako bokana hortan, hor arroka bat zegoen, eta gesteko nahiko errezata hori. Eta ordu nuan, hobek txalupan etorri bertzuenen, beha jakiteko gauza libre eta inungo arazorik ez zaigola, lintanakin inbernun 3 aldiz piztuta itxali. Jakiteko beraiek, dana normal zeola. Rosa estaba en un lugar convenido, nos hizo una señal con una linterna que estaba convenida. Y cuando llegamos, puse la proa contra las rocas, le echamos un cabo a Rosa para que se sujetara la embarcación, para que no se separase. En primer lugar desembarcó Pericho, después Curro. En tercer lugar iba a desembarcar yo, pero antes me agaché para coger a mi perra. Cuando me encontraba cogiendo a la perra por el lomo, se escuchó un alto policía, un disparo suelto y cientos de disparos. Se encendió todo de focos, de luces, se vio a Rosa cayó al suelo, le tiró de una cuerda que tenía atada en los tobillos. Yo me tiré por babor, por la izquierda. Gora eraman ziren, eta bastar batian, polizia hola apuntatzen, buruz berani, eta hitzen egin tirok. Tiruak eta tiruak. Danak esan genuen, oie, tirua dira. Zeozer pasatu da. Eta jendia korrika hasi zen, honeaka etortzen, bonantzatik, eta nik zein nuen ere jendiak hemen gagoazen danak. Itxi nuen taberna eta honeaka korrika. Jarri nintzen ertze hemengo ertzan, eta ikusi nun fuera borda bat, baino hola rrrriten, velozidade askokin eta hori. Eta hasi ginen eta jun ginen araño korrika, eta venga, atzea, esetz, venga, atzea. Enseguida me encontraron y me obligaron a subir por unas rocas al lugar donde íbamos a desembarcar. Enseguida encontraron a Chapas y le obligaron a subir por el mismo sitio que había subido yo y se puso a la izquierda de Curro. Entonces estaban Chapas, Curro y yo. Se dio unos poco tiempo buscando más, no encontraron a nadie. Entonces se acercaron 3 policías. Uno llevaba una escopeta tipo Correa, que es el que iba en medio. Otro llevaba una Ingram M10 y otro una UCI. Me preguntaron el nombre. Le di el nombre y me dijo, ¿tú eres el coronel? Y yo dije, no, yo soy Joshua. Y dije Joshua como le podía haber dicho otro nombre. Entonces me dijo, ponte ahí, y me puse pues donde me indicó, como a unos 2 metros.
Se acercó otro policía que me apuntaba y me decía, no te muevas, que te mato, hijo puta, esto y tal, lo demás allá. A continuación, el mismo policía le preguntó el nombre a Curro y a Chapas. Les dieron los nombres, se acercaron a menos de 1 metro y al menos de 1 metro abrieron fuego. Vais a morir, y abrieron fuego. Nos habían explicado que se habían producido unos muertos, que eran de un comando, no sabíamos de qué organización, que había en total 4 muertos y que teníamos que practicar la diligencia del levantamiento del cadáver. Y lo que vimos allí, en el suelo, junto al muelle, eran 2 cuerpos, de los 4 que habían fallecido. La policía nos explicó que sabían que iba a entrar un comando y que estaban, por lo tanto, con una persona esperándoles, haciendo una señal con una linterna, y que cuando se produjo ese contacto con la persona que tenían allí, se dio un alto policía al mismo tiempo en que se encendieron los focos. De tal manera que la policía nos explicó que hubo unos disparos desde la Zodiac hacia la costa y que acto seguido la policía replicó con toda su contundencia. A la 1 llamaron por teléfono, cogí yo y me dijo uno, dice, ¿está Carlos? Y yo, sí, ¿quién es? Y me dice, no, eso a ti no te interesa, dile que se ponga. Eta honen esan ziaten, ¿ves cómo cumplimos lo que decimos? Edo lako zerbait, ez? Eta, bueno, pues polizia zen, hori komisaldegian esan hasi datelako, akabatu behar zutela, hil behar zutela, zaki zer, eta horrela enteratu ginen. Luego a los 2 días o así volvieron a llamar y cogió mi padre y le volvieron a decir lo mismo. Y pues eso, que la venganza se ha cumplido y no sé qué, y yo a mi padre es la única vez que le he visto llorar, ¿no? Esa. Decía, estaba, o sea, muy dolido por la forma, dice, o sea, encima de que lo matan, o sea, se recrean aquí en, ¿no? En el dolor y en el esto. Y ya hemos recibido más llamadas. Ikusi gendun, nola urian, gauz bat zeola, gauz txiki bat zeola, eta tiroketa ura deseina artean etzian gelditu. Gio, handi minutu terdi da bezala, San Pedroko kalparra bazterretikan, askorretan karrotikan hementxe. Hortik atea zan minutu terdi da bezala, handi rafaga bukatzen bezala izala, atezan zodia bat, guarra zibilen zodia. Eta poli etorri zian, eta geho hor gatu zian, eta ibili zian laizter, boltaka. Eta guan ginala, handi gordu laurden bat egon, delete ditu ginala, hasi zian da, beste rafa bat bota zuten, da gu ginen makurtu baizi, balak gu bazteren pazian. Llamaron de Iparralde por teléfono a casa y era uno de los que había estado con él conviviendo allá en Iparralde y nos dijo que uno de los 4 muertos que había en Pasajes en Pasaya era mi hermano, era el Pelu. Bestoldetik handeitu zuen, antzala, didani, konfirmaro.
hortxe, pasatzen, latzak. Atian ajun, talierrea, atia akordatzen nahi zu indikan, gaur izango esan bezala nola zetorren, nire garrez, eta esan nion nola dion hiltzuten, bestaldean, garrez hasi zan. Telefonoz deitu ziren ere gizonan amak, esan ez nola irrati zentzun zuen, pelitxo eta beste 3 lagun hilote zituzten. Pues los padres, mis padres, imagínate, o sea, mi madre ya, eso, ya no tenía ganas ya de vivir, ¿no? O sea, no entendía nada, o sea, ella se limitó a tener hijos, a cuidarlos y de repente, de la noche a la mañana, te destrozan a toda una familia, ¿no? Porque no es que fueran contra mi hermano, ¿no? Sino que nos machacaron a todos, ¿no? Al principio, bueno, te quedas ahí, claro, lo primero que hago es fijarme en tus padres, ¿no? Y dices, a ver cómo se lo van a tomar, ¿no? Estaban hundidos, sobre todo mi madre muy hundida, pero eso, dije, bueno, entonces el que tendrá que ir a apoyo ya fui yo, ¿no? En el sentido, le dije a mi madre y a mis padres, bueno, ya voy y os cuento, no creo que paséis. Mi hermano cuenta que cuando entraron estaban, o sea, bueno, pues aparte de todos allá, con el dolor de ver a todos ahí destrozados y eso, y que para cuando reconoces a cuál es tu hijo, ¿no? Y mi padre, o sea, que se puso ahí, ¿no? Cuando lo abrió y vio que estaba ahí, que era él, se puso a llorar, ¿no? Y mi hermano se fijó que estaba ahí un policía y se estaba descojonando, ¿no? Y le dijo a mi padre, no, cuida, o sea, no llores, no, encima no les des, ¿no? Para que se recreen más en esto, ¿no? Apoio era iritsi, ataien desente denborain berri izan gentuen, eta han zai geudela poliziak zeuden pare bakotxetan, irainak egiten zizkiguten, mespretxo egiten zizkiguten, denetik burla egiten ziguten, eta gu ezin ez amorru bizik jan, ezin horra izan zen. Beste zenideak sartzen juntzian bezala, hasi zian ja karritxaika, hasi zian negarrez, bulla, eromena zan, eta dioni baita ere usten dut azkeneko gorputza ikusi nula, eta beste 3 erakutsi zizkian, eta oso gorra izan zen. Y una vez que lo reconocieron ya salieron, les dieron que les iban a dar las pertenencias, ¿no? En un sobre, y le dieron el sobre a mi padre, lo abrió y dice, esto sí, son las postas. Y porque lo mataron, ¿no? Con postas, que eso es para caza mayor, ¿no? Nos dijeron. Y le dieron eso, en vez de darle una pulsera, un anillo que llevaba y eso, y entonces mi padre le devolvió, le dice, oye, me parece que os habéis equivocado, ¿no? Y dice, ah, sí. Y descojonándose le dieron el otro sobre con, pues eso, una pulsera. Después, al día siguiente, yo practiqué las autopsias y lo que pude ver es que tenían innumerables disparos. Pocas veces se ven unos cuerpos con tal cantidad de impactos de proyectil de arma de fuego. Los había de varios tipos, además, en cuanto a la munición que encontré, porque había proyectil de 9 milímetros que se puede disparar con pistolas y también con armas automáticas como algunas subfusiles, etcétera, que utilizaba la policía. Y además de esto, lo que había eran proyectiles de cartuchos, que son postas, que son unas esferas también de plomo, y en realidad entre unos proyectiles y otros lo que había era disparos por todas partes, por delante, por detrás, trayectorias ascendentes, descendentes, pues una gran cantidad de impactos que atravesaban la ropa que vestían ellos.
Yo nunca he visto más impactos de arma de fuego, ni con ráfagas de metralleta, ni cosas equivalentes, que las que vi precisamente en estos cuerpos. Era tal la cantidad de heridas por arma de fuego que era muy difícil incluso establecer qué eran orificios de entrada y de salida y cuáles eran las trayectorias. Cuando un cuerpo tiene un orificio de entrada y uno de salida, eso es muy fácil de calcular y por lo tanto se puede hablar de trayectorias internas, pero cuando empiezan a existir ya muchos más impactos, es una auténtica dificultad poder garantizar, al menos en todos ellos, cuáles son las trayectorias. Tendría que reconocer que por mi experiencia de aquella época, donde se producían muchas muertes violentas en el contexto de lo que eran pues, disparos con arma de fuego, la verdad es que este es el caso donde más impactos yo creo recordar que tenían los cuerpos. Puedo interpretar que ahí dispararon todo lo que tenían, todos los que estaban. Esa es una cuestión de la que casi no tendría ninguna duda. Que en el momento en el que se encienden las luces y se escucha el primer disparo, yo creo que todos dispararon hacia donde estaban los cuerpos, para entendernos. Y no creo que sea una cuestión de ensañamiento, sino de garantizar que el resultado final va a ser de muerte. ¿Qué ocurrió? Primero, una emboscada. Aquí se preparó una emboscada que la llevó a cabo ese grupo de los GEOS, que era un grupo también reciente en España, con gente pues, capacitada y preparada en el ejercicio del tiro a distancia. Dos, se había producido un secuestro, vamos a llamarle las cosas con su nombre, el de esta chica, Rosa, que había sido puesta como cebo para tener a tiro al comando que iba en ese momento a llegar a tierra desde el mar. Pero lo que me supuso a mí, investigando el tema, fue la posta. La posta no era una munición habitual en los GEOS, ni tampoco en la policía para este tipo de acciones. ¿Qué ocurrió? Yo estoy convencido, por lo que se supo en aquel momento y por lo que después hemos ido sabiendo poco a poco, que ahí hubo un invitado a disparar, aparte de los GEOS. Y ese invitado fue un funcionario del Cuerpo Superior de Policía, que se incorporó con su propio armamento. ¿Qué ocurre? Puede ser una venganza, puede ser algún funcionario de policía que quería ejercer su venganza por el hecho de que a lo mejor había muerto en atentado terrorista un familiar, un amigo, un compañero, cualquiera sabe, y fue invitado a disparar. Eso es gravísimo, gravísimo, y muy grave que ocurra en un gobierno socialista. Se disparó como se dispara a un corzo o a un jabalí. Era munición para matar caza mayor, corzos, jabalíes, para que lo entienda la gente. O sea, ya había un propósito, matar. Segundo propósito, matar con armas de caza. Terrible. Generalmente no se suelen revelar las fuentes, pero en este caso, como esa historia ha pasado mucho tiempo, puedo decir que a mí me llega la información desde el área judicial. Porque llama la atención a los funcionarios judiciales la cantidad de anomalías que presenta esta operación.
egun ere, bueno, esan behar da, babesa udaletxetiken jaso gendule. Udaletxetiken da herrien aldetiken jaso gendule babesa. Eta nakago batez, atentau kondenau zegen, movida ondile hontzan, herrien. Bertsolaiek eta dantzaiek eta ere etorri zian da. Gero korputxek hartu eta berriz eman ginen zen bakutxe bere etxeta. Eta handiken ja, hiletak eta ini ondoren, kanpo santu egun ginen dano, ane bertsolaiekin eta bar. Querían hacerlo muy rápido, ¿no? Ya estaban metiendo la caja, ¿no?, al nicho y mi madre que decía que quiero ver, no, porque es que no te lo crees, ¿no? Tú la has visto vivo y de repente te dicen, no, lo han matado y ya no tienes hijo, ¿no? No tienes hermano. O sea, necesitas verlo. O sea, no quieres ver un muerto y menos a tu hermano y en esas circunstancias, pero tienes la necesidad, ¿no?, de verlo para creerte que eso es, ¿no?, que ha pasado. Y entonces yo les dije, sacarlo, que lo saquéis, ¿no?, porque lo querían meter y ya, no sé, tendrían también órdenes de que fuera eso rápido para no... porque había mucha gente allá y ya lo sacaron y eso, mi madre se puso ahí a gritar que lo han matado, canallas y... Erailketarik gogorrenetako bat izan zen. Eta zalantzarik gabe hasieratik gure susmoa izan zen mendeku bat zela kontuan harturik Azaren hilketa. Argi zegoen ondo prestatuta zegoela, arduraz prestatuta trampa morro bat izan zela. Eta horregatik nik berehala eskatu nion Reto Alazari, garai hartan barne sailburua zena, ikerketa sakon bat egiteko, ezta. Eta gure balorapena nahiko gogorra izan zen, nahiko kritikoa. Kontraesan asko alde batetik ikusten genituen, adibidez, indar poliziarek egiten zituzten bertsioiak eta beste aldetikan lekuko asko zegoen aldamenetan, Pasaiko lekukoak. Eta argi eta garbi zegoen trampa zikin bat izan zela. Eta arduraz prestatuta gainera. El último minuto se arrastra por la esfera cuando todo brilla con luz artificial. Algo rompe el silencio, las balas barren la orilla, ya no hay salida. Me apetecía reflejar lo que había sucedido, ¿no? Cómo se había vivido esos días, esa noticia, ¿no? Entonces, digamos que no quería dar mi punto de vista, aunque siempre va a quedar, ¿no?, ese toque personal, ¿no? Pero sobre todo quería hacerlo de manera periodística. En el cuartel un brindis, esta vez fueron 4. Señor gobernador,
y saco lo que realmente había sucedido. Hubo brindis en las comisarías con tricornios, en fin, el dolor que pudo suponer todo eso fue una emboscada criminal, no fue un enfrentamiento. Luego, pues bueno, como se ha ido sabiendo cómo se saca la información, de qué manera, a base de torturas, son todo elementos muy concretos, o sea, no fue un caso aislado, era lo que estaba sucediendo, ¿no? Bahía de Pasaya, emboscada criminal, sangre. Bahía de Pasaya, emboscada criminal, sangre. En nuestro caso nos censuran desde la propia discográfica, ¿no? Fue una historia para mí bonita en ese aspecto, ¿no? Como la calle, lo que yo entendía entonces por la calle, esa especie de contracultura que se estaba moviendo, tenía más fuerza que la gente que pensaba que era, en fin, omnipotente y omnipresente, ¿no? Zen berriro galduta zegoelako eta orduan horren arira ja kasoa berriro ireki zen. Cuando nosotros, cuando las acusaciones, claro, se descubren en los papeles que ha habido un acta de inspección ocular levantada por la policía con fotografías. Una inspección ocular el mismo día o al día siguiente del suceso. ¿Por qué cuando pedimos, ustedes nos dicen que no, que esa acta y esas fotografías no están en la comisaría de San Sebastián, que estarán en la de Madrid, en la de la Comisaría General de Información, pero cuando se pide a Madrid, allí dicen que no aparecen, que no están allí? Incluso en algún momento dicen, no, es que ha habido inundaciones en la comisaría. Y claro, con las inundaciones se ha perdido documentación, porque ustedes se niegan a que aparezcan las fotografías donde veríamos si hay huellas o no hay huellas de balazos. Veríamos en la inspección ocular, lo lógico es que en la inspección ocular, si hay alguna huella de algún balazo sobre la roca proveniente de la Zodia que está en el agua, está en el mar, pues que eso se vea, se diga en el acta de inspección. Pero no, esa inspección desaparece, no, esa acta de la inspección desaparece, no la vemos, la fotografía está tal. Oiga, es que son muchas cosas. Yo recuerdo que entonces no teníamos cámara de fotos y si la teníamos de vez en cuando hacíamos las fotos, pero era lo normal que la comisaría enviara a 1 o 2 técnicos especialistas en fotografía forense. Y eso es una cosa que ocurrió realmente en la sala de autopsias. En la sala de autopsias estuvieron presentes inspectores de policía, del Cuerpo Nacional de Policía, y recuerdo que hicieron fotografías y recuerdo exactamente que grabaron en vídeo. Es más, puedo decir que es la primera vez que yo veo que se graba en vídeo una autopsia en el Instituto Anatómico Forense de San Sebastián. He sabido posteriormente que esas imágenes no se encuentran en su momento porque igual ni se pidieron. En cualquier caso, y en el tiempo posterior, en época reciente, incluso se ha negado que existieran. Yo no tengo ninguna intención de molestar a nadie, pero lo que recuerdo es lo que vi esa mañana, a lo largo de toda la mañana en que hice las autopsias, en tanto lo que era la presencia policial y lo que fue pues toda la tarea forense, que además fue grabada en vídeo con una cámara de vídeo además bastante grande para la época de la que estamos hablando.
Estado, como en nuestro caso, no investiga, sino que incluso no colabora, cuando se le piden datos no los da, se llaman dadas, más aún, yo diría, oculte datos, eso es un indicio de la implicación. Se está autoprotegiendo. Es decir, yo entiendo perfectamente desde un punto de vista humano que en una investigación a la policía se autoproteja. O sea, no se autoinvestigue, sino que se autoproteja. Lo comprendo humanamente, pero no jurídicamente, no como hombre de derecho. Oiga, si estamos en un Estado democrático, si estamos en un Estado de derecho, si estamos en un sistema judicial de derecho, los cuerpos policiales tienen que investigar y tienen que colaborar, aunque el delito se haya cometido en su seno, aunque el delito se haya cometido por jerarquías propias, tiene que hacerlo. Y si no, es que está ya cometiendo un delito por esa omisión. La juez, cuando sobresee, asume que de lo actuado resulta la existencia del delito, pero sobresee porque no aparece determinados las personas a las que se le pueda atribuir la comisión del delito. Niretzako pisu bat bezala zaukat. Pisu bat bezala, porque lau hildako dituk. Lau hildakoak, eta hori niretzako beti pisu handia izango eken. Handia eta beti gogatuko naizena eta ez detena superatuko. Superatu esan nahi dira, ez dakit, gero be, nahiko zara eukan, bildura, kezka, familiakin, hildako familiekin, nola sartuko zuen ikusteginaren, da fuertea irutzen zitaidan, enbatian beraiekin topatzia. Baina, bueno, uste baino asko ze hobeto, lehenbizu alde izola topatu nintzanen, da elkartu ginanen, da hori, baita beste lasaitasun bat hartu nin. Beraien jarrerakin, da bueno, eraman inberdit eta batzen nahi zemago izan, ezin dit. Barrotik, bueno, esaten da bezala, horreaz jarraitu beharko jau eta hor. Yo sí creo que para las víctimas del tiempo pasado, a veces para acontecimientos incluso históricos, efectivamente los sentimientos no prescriben y por lo tanto la sociedad, las instituciones, los que estamos cerca de esta cuestión, tenemos la obligación
de esforzarnos por intentar obtener esa verdad que quizá fue incompleta. Herri honetan nahi badugu elkar bizitza beratzea berriro eta benetako pake bat bizitzea, horrez justizia eta egia aurkitu behar dugu kasu guztietan, eta hau da behar bada kasu grabenetako bat. Tener memoria es importante porque para que no te tropieces otra vez en la misma y para decir que, coño, esto ha pasado. Si vamos así, vamos a llegar otra vez a lo mismo. Vamos a volver otra vez al... como si sería una rueda, una entelequia, todo el rato lo mismo. Beti esate zion, ez aldo ba ezer egiteken ezin alda jakin, baina gauzek hain garbi okita ezin aldia gauze jakin, gure ama beti zion esperantza horrekin ba zerbait itekotan, ez? Bere seme hori, bere seme kutxun hori, hainbeste pasauta gero, hilda, hola kerrezio nire etxea, ez? Esate zion ezin alda ezerrein. Zintzu sinistu behak, gauzek hain garbi onda, ez? Gauzek hain garbi onda, hainbeste tiro egin danak. Gauzek hain garbi onda nola ezin zan ezerregin, ez? Behan nahizun, sinistu zaten, bai, badakigu gauza garbi dela, baina gobernua implikaute duen momentutiken zailez ala horiat argitzia. Se ha vuelto a recurrir, lo vuelven a archivar el caso. No sé, yo creo que ahora es un buen momento para que salga a la luz y se reconozca, ¿no? Se está hablando ahora de la memoria histórica, están sacando los de la guerra civil. Creo que ya toca también aquí, después de 32 años, por lo menos, no sé, yo creo que es el momento ya. Y si no, pues habrá que seguir hasta que algún día se reconozca y salga a la luz la verdad de lo que pasó allá. Se esango nuke danik, hori posible balitz. Egia jakitia sekulako handia izango litzakela. Pozik handien hori izango litzakela. Hori ez da nire eskuta. Ebaldak izuz izango litzaken, horren beste urtez bueltan.